¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Hay tres temas que tengo que tocar con ustedes. Uno de ellos es este que estamos presentando, es rabia. El otro es Andrax y el otro es de peste. Si bien es cierto, son enfermedades raras, no son frecuentes, hay que poder definir algunas cosas con las que tenemos que manejar y para poder usarlas en la práctica. La rabia es una zoonosis producida por un virus de la rabia. ¿Ya? Es un virus que tiene predominio por el tema del sistema nervioso central. Por ende, cuando usualmente hay una exposición al virus, ese se puede transmitir y puede llegar según su cercanía o lejanía con el sistema nervioso central, llegar de una forma más o menos rápida. Por ende, algunas lesiones cerca de la cara o donde hay mayor terminación nerviosa, como se llama ese pulpejo de dedo, suele tener más, son de ser de mayor riesgo. Usualmente es una enfermedad con una evolución mala si no tiene un manejo oportuno. Y usualmente tiene dos componentes. Una rabia tiene un ciclo urbano y un ciclo silvestre, que es lo que vamos a conversar. Esa es usualmente la clasificación de la familia, su género. Acá lo que más importante es que la rabia pertenece a este género Lyssavirus, que es un grupo de más de virus que vamos a poder ver, virus ARN monocatenario. Lo importante de ello es que cuando hablamos de esta especie de lisavirus, engloba muchos más virus. Uno de ellos es la rabia, pero hay otros tipos de virus asociados que están distribuidos a nivel mundial. ¿Ya? En nuestro caso, el virus de la rabia está en todo lo que es Sudamérica. Cuando hablamos de los ciclos que les mencioné hace un momento, hay dos ciclos importantes. La rabia urbana, que es transmitida usualmente por animales cercanos al hombre, y llámese perro o hurones, ahora gatos, entre otros animales, suele ser transmitido por ellos de manera incidental. En cambio, en el ciclo silvestre, usualmente el hombre es en el que se mete en este ciclo de vida, donde el murciélago hematófago, como un animal representativo, en vez de alimentarse de otro animal, el hombre se mete en este flujo, y suele ser lamentablemente, un contacto de todo este ciclo del virus. Tenemos que ver que en el ciclo de rabia urbana, el perro es el principalmente transmisor, pero no entender que es el único. Existen otros tipos de animales que están descritos, ¿ya? Y hay animales que también no están descritos, y eso hay que poder ver. Ya por eso es el slide de acá. Cuando hablamos de rabia urbana, cuando entendemos que la epidemiología local, no hay casos reportados en sí de rabia urbana, o sea, de perros que transmiten a hombre, suelen ser casos aislados, y usualmente los centros que están más con reportes de rabia urbana suele ser Arequipa, Puno. Se comenta que usualmente es por la frontera de Bolivia que pasan animales, perros, por coberturas de vacunación baja, susceptibles, se enferman y luego pasan de Puno a Arequipa. Y aquí hay nichos de manadas de perros, por así decirlo, que están andando en grupo, y que en ellos han encontrado virus de rabia eh, canina. Y por ende la probabilidad de que sea infecte en un humano existe. Pero eso es en el Perú, lo que está descrito es en Arequipa y Puno. Pero decir que hay rabia urbana en Lima, no hay casos reportados, usualmente no suele ser lo frecuente. No comentamos que no exista, pero no suele ser lo típico. Hace unos meses o años se comentó de un brote, de un caso, dos casos que hubo en Arequipa, porque usualmente es esa zona donde hay más de estos aumentos de caso incidental. Rabia silvestre sí hay, es frecuente. Rabia urbana es otra cosa por el ciclo de vida, y que no suele ser lo usual. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de salud pública, que es con las campañas de vacunación animales, tratamos un ciclo de vida que es el de rabia urbana, pero no tratamos el de rabia silvestre. Es por eso que puede todavía haber persistencia. Y la rabia silvestre, usualmente el mayor representante es por este eh, murciélago hematófago, que es el Desmodus rotundus, y puede haber otros tipos de, de animales que pueden transmitir. Entender que cuando nosotros, las personas, cuando nos metemos en este ciclo de vida, no solamente el murciélago se alimenta del ganado, de la sangre de las vacas, del carnero, de las cabras. Usualmente el ganadero, el que está ahí, lamentablemente sufre accidentes
con estos animales y presentan las infecciones de rabia silvestre. Y hay que poder evaluar cada uno de ellos. Como les digo, rabia urbana usualmente es de animales domésticos, rabia silvestre es de animales, rabia selvática, es decir, que no está en la ciudad, ¿no? El hombre usualmente se mete en este ciclo y es el que está susceptible. En el Perú, como les comentaba al inicio, es un país de alto riesgo de rabia, principalmente en el ciclo silvestre, y la urbana suele no tener este mismo problema, suele ser casos aislados. Acá en la figura de la izquierda estamos viendo un slide de la rabia canina en los años mencionados. Como se ven, los brotes son en Arequipa y Puno, suelen ser pequeños casos. Y suelen ser en animales estos mapeos. Y cuando se ven, por ejemplo, tenemos 100 perros con rabia, usualmente se estima que puede haber un brote por persona, por así decirlo. O sea, hay personas que pueden ser susceptibles. En cambio, por rabia silvestre, la distribución es diferente, suele ser en toda la parte de la selva central. Asimismo, los casos, pues, no de rabia urbana humana suele ser mínimo, suelen ser casos, como les comentaba, más anecdóticos. En cambio, rabia silvestre suele ser más frecuente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué es importante esto? Porque si sucede que les va a pasar que viene un paciente que presenta una mordedura por un animal en, en Lima metropolitana, que es un perro conocido o un perro en Lima, la probabilidad de que tenga rabia urbana, porque las campañas de vacunación del Bancan son altas, bueno, han caído por el tema de la pandemia y posterior y se tienen que recuperar, es inusual. Pero lamentablemente a veces porque hay casos de que salen de que hay rabia y hay que vacunarlos y todo eso, hacemos un mal uso de vacunas y vacunamos a personas que no tienen riesgo de presentar esta enfermedad. Ya cuando usualmente otro escenario sería que te ha mordido o has tenido un evento con un animal esto silvestre en una de estas zonas que son fuera de la ciudad. Como les comento, los casos de humanos son aislados, son individuales. Y transmitido por silvestre es mucho más alto y se va más allá de murciélagos, que si bien es cierto es el representante, el animal más representativo, hay otros que suelen poder transmitir. Y de acá, lo más importante, bueno, como ven acá, los casos son bien antiguos y son únicos. El de Arequipa es que ha salido el año pasado, si la memoria no me falla. Un caso y otro que ha estado expuesto y lamentablemente no tuvo una evolución favorable. El tema es poder determinarlo de manera pronta. La ruta es que el animal, en este caso si hablamos del perro, es mordido por un animal rabioso, también se puede meter en ese ciclo silvestre, transmite el virus por la saliva, muerde a un humano o a una persona o a otro animal y esto se propaga. Como es neurotropo, le va por la vía nerviosa, puede ir de la mano, de la cara o cualquier lugar expuesto hasta el sistema nervioso central. Y según esto puede demorar el tiempo de enfermedad, que puede ser de una semana hasta, hay descripciones hasta 3 meses usualmente, ¿ya? Y cuando llega al sistema nervioso central ya presenta una progresión progresiva de un trastorno neurológico con focalización y tema de coma y termina por fallecer el paciente, parálisis. Como les comento, van a ser los 3 meses, depende del lugar donde fue el sitio de exposición de mordedura, puede llegar más o menos rápido. También ese es un valor para determinar cuánto es un evento de riesgo. Y en anatomía patológica se puede ver los famosos cuerpos de Negri, que están en la figura superior derecha. Periodo de incubación hasta 3 meses, pero pueden ser más cortos, como les menciono. Tienen fases prodrómicas y fases de malestar general, fases diversas. Y las fases clínicas, que son las fases ya que puede presentarse en fase de excitación, llámese hiperactividad, fotofobia, eh, movimientos como una encefalitis o fases paralíticas en el que el paciente es encefalopático, no reacciona, arrefléxico, comatoso y termina por fallecer, que va de una fase a otra. Usualmente la primera fase es la más frecuente y luego termina por hacer una segunda fase que termina por la muerte. ¿Puede presentar una sin presentar la otra? Sí.
pero usualmente la más frecuente es la fase de excitación, la comúnmente conocida como la agresividad hiperrefleja, que son animales también se ven como agresivos, que presentan rigidez, convulsiones, entre otras cosas. Usualmente el diagnóstico se da por biopsia cerebral, el diagnóstico definitivo, pero usualmente ya es post-mortem, ¿no? Pero el diagnóstico pre-mortem podría ser por cultivo de PCR, cultivo viral o PCR viral de virus de la rabia en saliva o LCR, que suele ser más complicado si no se sospecha, si no se tiene contacto epidemiológico. ¿Y qué se debe hacer? Ya que es lo más importante para, en este caso, ya que son casos raros, es el manejo de la herida y el tipo de exposición. Definir cómo va a ser. Si es una herida sucia, obviamente, las heridas sucias no se cierran, solamente se limpian. Esto tiene y dar tratamiento eh, con antibióticos por el tema de factores de riesgo de gérmenes de la boca del animal agresor. Se tiene que observar al animal. Si el animal no presenta una evolución desfavorable, probablemente que no sea un caso de rabia. Si presenta fallecimiento o todos estos síntomas, porque probablemente el tiempo de exposición ha sido más prolongado en el animal, se tiene que tratar al hombre, al humano, y definir el uso de suero antirrábico o vacuna antirrábica, que son dos cosas distintas. Como se menciona, la limpieza inmediata de la herida no debe ser suturada porque es una herida contaminada, no se suturan las heridas contaminadas. Las mordeduras deben de ser sueltas. En algunos casos se podría decir que no se sutura las heridas, pero si hubiera un sangrado que no para, que hay un sangrado persistente, se puede hacer puntos de hemostasia o se puede cerrar si hay mucho desprendimiento de tejido, pero no es que se va a cerrar la herida, se puede hacer puntos de afronte, ¿ya? Y antibióticos según sea el caso, puede ser vía oral, amoxiclavulánico para cobertura de anaerobios y gram positivos, y obviamente vacunación antitetánica, porque si bien estamos dudando en si hay o no exposición de la rabia, el tétano sí está predominantemente eh, en todo el Perú y hay que poder tratarlo con inmunización. Nosotros tenemos que entender acá que cuando un paciente está expuesto, que es en el día cero, tiene un periodo de incubación, tiene prodromos después y que puede presentar el estado de excitación o el estado paralítico y al final puede llegar a fallecer. Tenemos que poder determinarlo en el tratamiento de manera precoz para dar un tratamiento oportuno y para eso es la historia clínica de manera adecuada, ver exposición y ver de dónde fue el evento. Al final de cuando ya presentan los estadios que se le mencionó, suele ser el tratamiento no ser muy bueno la respuesta. Se clasifica la lesión, si es lesión leve o grave. Leve cuando es una lesión única, superficial, localizada en cualquier parte del cuerpo, que no sea cara, cabeza, pulpejo de dedo, con menciono zonas donde hay mayor terminación nerviosa, suele ser de mayor riesgo y que son ocasionadas por perros o gatos no conocidos. Cuando son conocidos suele ser leve la clasificación. En cambio grave, cuando están en la cara, cuando son múltiples, hay desgarros, hay descompromiso, no se conoce el perro o el animal expuesto, suelen fallecer los animales pronto, entre lo demás. O sería también en un lugar de prevalencia, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, Puno. Hay que capturar al animal y observarlo. Hay que poder definir el tratamiento. El tratamiento lo vamos a ver en este slide. Hay que entender que cuando uno da la vacuna, la inmunización, eh, uno no consigue la inmunización de manera inmediata. Dependiendo del esquema que usemos, pues, son 5 dosis, día 0, al día 3, 7, 14, 28. Un ejemplo de esquema. Pero la generación de anticuerpos se va a dar recién al día 7 aproximadamente. Es decir, no voy a conseguir una respuesta de manera adecuada. ¿Y cómo voy a hacer que mi cuerpo combata el virus en esos 7 días eh, de evento sin protección? En ese caso se hace uso del suero de inmunoglobulina antirrábica para cubrir esos días hasta que tengamos una respuesta inmunológica adecuada. Tipos de, como se le comenta, hay diferentes esquemas de dosis. Usualmente usamos el de 4 o 5 dosis, 0, 3, 7, 14 y más o menos el del día 28. Suele doler, por eso no es que a todo paciente se le pone. Tenemos sueros heterólogos, homólogos, solamente lo que tenemos más es heterólogo, y como es de suero equino, puede haber reacciones anafilácticas muy importantes, por eso tenemos que evaluar bien a quién indicar. Eso es lo que se maneja en el Perú.
y hay que entender que hay que evitar la propagación de la enfermedad, la aparición, y por lo tanto tenemos que poder vacunar a los animales expuestos, como los perros, y a los animales silvestres, y es otro tipo de planificación para control de infecciones que se hace con manejo de los. Usualmente el vector principal es el murciélago hematófago, tratando los nichos donde se ubiquen, con trampas y todo eso. La vacunación canina sigue siendo la estrategia más importante, costo efectiva. Cuando ustedes estén en su serum, si lo realizan acá, van a participar probablemente en estas campañas de Bancan, en los que el equipo sale a buscar animales, perros, y les vacunan, y les colocan un collarín para poder identificarlo, dependiendo del plan de cada región. Y debe ser mayor a 75% de perros, no solamente los conocidos, sino todo animal que uno encuentre, para poder ocasionar no haya animales susceptibles, no se transmite el virus y el virus pueda morir o ya no ser problema para esa comunidad. Por lo tanto, hay que entender que la vacunación para los animales es el mejor método costo efectivo, porque no está recomendado el tema de esterilizaciones, castración, a veces hay envenenamiento de animales no conocidos solamente por desconocimiento, pero usar estas estrategias para controlar la rabia no tiene utilidad. Sí, la vacunación. Y bueno, los casos de rabia son usualmente terminan en mala evolución y fallecimiento. Entonces, lo que tenemos que entender acá, que la rabia es un virus neurotropo, dos tipos de flujo, urbano silvestre. En ambos, cuando hablamos ciclo urbano, suele ser atípico solamente en Arequipa, Puno, usualmente los nichos más frecuentemente encontrados, y en silvestre todo lo selva central. Tratamientos usualmente en lesiones graves o si no conozco al perro, y se le da con suero, suero y vacuna, inmunización, 4 o 5 dosis. Obviamente, independientemente de eso, toda herida se tiene que limpiar, toda herida tiene que seguir por ser una herida contaminada, se tiene que dar tratamiento antibiótico y se tiene que vacunar con el tétano. Listo. El segundo tema que hay que compartir es peste. Más el tema de peste es un tema más histórico porque se sabe que es una de las epidemias que más mortalidad y más eliminación de la población humana ha podido ocasionar. Pero eso hay que valorarlo ahora con estas epidemias, pandemias que están surgiendo cada cierto tiempo. Entender que cada cierto tiempo enfermedades infecciosas nuevas son diagnosticadas porque el hombre, por el tema de invadir sitios, quitan lugar a los espacios de los animales, todo eso, hay enfermedades que se transmiten del hombre, del animal al hombre, y por eso hay más frecuentemente esos eventos de transmisión de virus y vectores. ¿Ya? Lo otro es que hay un tema de globalización. Un día puedo estar en Perú, el otro día tomo mi vuelo a Madrid y el otro día vuelo a Turquía y estoy transmitiendo el virus de un lugar a otro. Antes era más infrecuente esto. Por eso que la diseminación de enfermedades suele ser más rápida y es importante que conozcan generalidades. Esto ya para una lectura más histórica. Cuando hubo el tema de la diseminación por el virus el tema de la bacteria de peste, era por temas higiénicos, por temas de que se acumulaban, temas de mala construcción, persistencia de conductas antigénicas, se acumulaban el hacinamiento, los fallecidos, animales, desagüe, todo eso hizo la propagación de estas bacterias y microorganismos que ocasionó que nuestra enterobacteria, Yersinia pestis, el agente, toda esta parte anterior es un poco de introducción de historia, pero enfocándonos ya en el tema, es que es un bacilo gram negativo, aerobio facultativo, que debido a que hay una proliferación en un nicho donde hay personas, un mal hábito higiénico, hacinamiento, acúmulo de personas susceptibles, esto prolifera y se puede transmitir. Usualmente el reservorio natural es los roedores eh, de este género, Vatus vatus, entre otros, que pueden transmitir en zonas urbanas o rurales lo que se llama la peste. ¿Ya? Cuando a veces tenemos casos de animales que fallecen por alguna otra causa y sabemos que fallecen por peste, llámese esto episoditas, sabemos que es porque ha aumentado el volumen de este reservorio natural. Primero usualmente fallecen
lamentablemente otros animales, y cuando pasa esto, el futuro a venir es que le pasa al hombre. O sea, a veces una forma de hacer estudio de casos es investigando otros animales que hayan fallecido. ¿Ya? La causa es por las picaduras de estas pulgas, o sea, el reservorio es la rata, la pulga la pica y lo transmite al hombre, al humano. La transmisión es por el vector, transmitido por el tracto alimentario. eh, para que una pulga se infecta antes de ser conocido como bloqueo. Este fenómeno usualmente cuando adquiere el virus se lo queda en el tracto digestivo de la pulga y se queda estacionario, y cuando se vuelve a alimentar vuelve a botar este virus que se quedó, no lo ingirió o no lo degradó, lo vuelve a eliminar al humano, y en este caso al humano porque a veces empieza con la rata, se lo ingiere, lo bloquea y luego lo pasa al humano. Puede inocular miles de bacilos a la piel que posteriormente viajan solos por vasos linfáticos hasta alcanzar los ganglios, y ahí son fagocitados por macrófagos, que ahí, dependiendo si tenemos un sistema inmunológico adecuado, se puede controlar, lo cual usualmente no sucede, lamentablemente por algunas proteínas especiales de esta bacteria, como las mencionadas, y suelen haber un escape, y esto puede darse en algunas de las presentaciones típicas que vamos a poder ver. El periodo de incubación suele ser más corto, de 2 a 6 días, y la inmunidad es relativa, o sea, no te protege necesariamente de que te vuelva a dar. Suelen ser síntomas prodrómicos, pseudogripales, o sea, malestar, fiebre, escalofríos, lo típico de una enfermedad poco clara, y que según los antecedentes epidemiológicos socioeconómicos podemos saber si es de uno o de otra presentación o de una causa. La presentación clínica suele ser de 3 maneras: bubónica, septicémica y neumónica. Probablemente la bubónica sea la más conocida por ustedes. Usualmente cuando sucede la picadura de la pulga se da la transmisión e inoculación de estos bacilos, ¿no? Gran negativos. Y como entre los macrófagos hay un escape porque no se da lamentablemente el control adecuado, a veces solamente se controlan a nivel local de la piel, de los ganglios, y estos suelen ulcerarse. Y se da lo que se conoce como la forma bubónica, de estos bubones, ganglios. Así que es parte de nuestro diagnóstico diferencial de ganglios o adenopatías ulceradas, proliferativas, como diagnóstico diferencial también de la tuberculosis, entre otras enfermedades infecciosas. Suele ser doloroso, suele haber bastante proliferación, tiene una tasa de letalidad de un 30 a 60%. Hay tratamiento, obviamente, pero tenemos que poder diagnosticarlo de manera oportuna. A veces no se diagnostica y se escapa y lamentablemente progresa a las otras formas. Hay otra forma que es la forma septicémica, que ya es una bacteremia de estos bacilos, no se controló a nivel local, sino se diseminó, y al haber esto una fase avanzada, eh, ocasiona un compromiso sanguíneo a nivel del sistema nervioso central, cardiológico, respiratorio, hepático, con abscesos diversos. Y puede haber necrosis microvascular por microtrombosis a nivel distal. Y esto es usualmente ser una de las formas más letales de esta presentación de la peste. Y la forma neumónica, que es cuando esta diseminación se concentra a nivel pulmonar. La diferencia de las anteriores es que es la más virulenta. La más frecuente es la bubónica, porque es la primer sitio de inoculación. Si no se controla, pasa una septicémica, y también puede haber una fase neumónica, que al estar en vías respiratorias, al toser el paciente lo disemina, y lamentablemente esto es más contagioso. Hubo un par de casos de personal médico que hubo transmisión de un paciente en la región norte del Perú, en el 2015, 14 a 17, 2, 3 casitos. Lo intubaron, lamentablemente una peste neumónica, hubo aerosolización y se enfermaron, y uno, si mal no me acuerdo, falleció. Por eso siempre utilizar las medidas de protección si sospechamos algún patrón atípico. ¿Ya? Ahora lo bueno es que como estamos la mayoría o la mayor parte del tiempo con tema de protectores respiratorios, algunos respiradores o mascarillas pueden disminuir en algo la exposición. Pero el problema es la aerosolización, ¿ya? Al inicio puede haber síntomas prodrómicos generales, pero luego ya se presentan las formas más invasivas pulmonares, como necrosis, abscesos, neumonías, con aparición de hemoptisis, neumonía necrotizante. Puede llegar hasta la muerte usualmente. Diagnóstico, cultivarlo, pero lamentablemente el cultivo suele ser difícil
necesita un nivel de bioseguridad tipo 2-3, que usualmente es en los hospitales grandes, y si lo aislamos, bueno, dar tratamiento. ¿Se puede hacer diagnóstico serológico? Sí, pero acordémonos que el diagnóstico serológico para esta enfermedad es con la detección de este antígeno F1, ¿ya? Puede hacer diagnóstico antigénico con este antígeno o diagnóstico del anticuerpo por medio del dosaje del anti-F1, ¿ya? Pero cuando hacemos diagnóstico serológico debemos tener usualmente dos serologías, o sea, una al inicio y una a las 4 semanas aproximadamente, o 2 semanas. El tema es que haya mínimo de 2 semanas de diferencia para que veamos la seroconversión de títulos. Por ejemplo, el inicio era 1/40 y a las 2 semanas fue 1/160. Ah, allá hubo el aumento. O al inicio fue negativo el IgM y después se positivizó, o al inicio fue negativo el IgG y luego se positivizó. Eso más o menos es el diagnóstico. Cuando hablamos de serologías, también puede ser PCR, porque actualmente hay PCR de casi todas las infecciones que se pueden determinar. Y bueno, podemos hablar de casos, tipo de casos sospechosos, cuando tienen signos compatibles, un bubón, y contexto presuntivo cuando hay una prueba de diagnóstico rápido, por ejemplo, las pruebas ELISA para peste, en algunos lugares no hay lamentablemente, nos quedamos con diagnósticos sospechosos, y confirmados es que sea positivo un cultivo. Lamentablemente, como les digo, el aislamiento es complicado. Por eso la mayor parte es caso sospechoso. No se menciona que no existe un caso confirmado, sino que hay que hacer el diagnóstico por pruebas moleculares o cultivos e aislamientos. Y lo mencionado previamente. Y tratamiento, hay que entenderlo que si no se instaura, el paciente puede fallecer. Usualmente el tratamiento que sigue utilizándose de base es streptomicina para peste bubónica, pero también se pueden utilizar otros agentes que cubren gran negativos. Usualmente también se prefieren las tetraciclinas. La letalidad es alta, súper alta, va a más de un 90%, pero cuando se instaura el tratamiento de manera oportuna, cae esta letalidad, ¿ya? Esta letalidad varía según fuera bubónica, neumónica o septicémica, ¿ya? Pero igual, la letalidad en todas las tres es alta, por eso hay que poder determinarlo, tener la sospecha para ofrecerle un tratamiento. Diagnóstico del tratamiento, como les menciono, los aminoglicósidos como streptomicina o tetraciclina son opciones, y como se mencionó, puede llegar hasta un 100% de letalidad, pero con tratamiento puede caer hasta un 50% y bajar la mitad también es bastante. Profilaxis solamente cuando estamos en contacto, por ejemplo, les comentaba de ese médico que se contagió al tratar de intubar y falleció, habría que darle profilaxis con quinolona, pero obviamente en ese momento muy probablemente un paciente con un patrón respiratorio anormal, no sospechan de buenas a primeras que era una forma neumónica del peste, así que se dio tratamiento, no recibió la profilaxis en ese momento, así que lamentablemente sucedió esta eventualidad. Bueno, existen vacunas, pero la tasa de cobertura y tasa de tratamiento de éxito es bajo, no se da, no se usa para controlar brotes, no se usa para ningún como tratamiento, y se tiene que utilizar solamente el tratamiento del diagnóstico cuando se sospecha. O sea, hay que hacer caso sospechoso, hay que recibir tratamiento. Notificarlo, desinfección, cuarentena. Entender, paciente con una lesión ganglionar, que la más frecuente, que presenta secreción seronecrótica, serohemática, purulenta, usualmente es en la zona norte alta del Perú, llámese Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Piura. Son centros donde se han diagnosticado, se han reportado más casos, hay que probablemente empezar tratamiento. Estas tres enfermedades que me han tocado exponer el día de hoy son enfermedades no frecuentes, son raras, son alta letalidad, las tres, que cada una tiene su historia, como hemos visto, la peste tiene una historia bien larga, bien bonita, el tema de la rabia es una historia epidemiológica que hay que poder enfocar nuestros esfuerzos con el tema de animales para poder controlar enfermedades, porque a veces pensamos que tratar al hombre es solamente la única solución, sino que hay que pensar con un enfoque global. Y este es el tema de Antrax que nos ha podido ayudar mucho con el tema de las pruebas moleculares como GeneXpert, que fueron determinadas en su momento, ¿ya? Ambas, las tres, son alta letalidad, por eso el diagnóstico oportuno, la sospecha es importante, así que tenemos que conocerlas. Otro germen, otra enfermedad ocasionada por bacterias, es en este caso Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo, esporulado. La epidemiología, casos raros, casos anecdóticos, casos muy escasos a nivel del Perú.
Eso es hasta el 2019, como les digo, a veces hay brotes y a veces no se reportan casos anuales, ¿ya? Lugares donde se han reportado, zona norte del Perú también, como les menciono, en este caso Piura se menciona, la zona de Lambayeque y La Libertad también se menciona. También ha habido casos esporádicos en otras zonas, no suele ser lo frecuente. Esto es hasta el 2020 a la semana 48. Después los eventos han caído por el tema de la pandemia, que no ha habido muchos reportes. La transmisión, hay que entender que hay modos de ingreso como ingesta, obviamente accidental, inoculación, se inoculó por un microtrauma, inhalación o parenteral. Factores de virulencia, hay varios factores. Entender que la cápsula del ácido polideglutámico es uno de ellos y tiene proteínas, factor de edema, factor letal y antígeno protectivo. Y estos factores de virulencia, que son esta cápsula y estas proteínas, producen toxinas cuando se juntan. Las proteínas, por ejemplo, el factor de edema con el factor letal, estas proteínas se combinan para formar exotoxinas, una toxina de edema y una toxina letal que usualmente dan la letalidad a esta infección, a esta enfermedad infecciosa. Cuadro clínico, la presentación más frecuente es la inoculación antracutáneo. Se da un microtrauma entre el microorganismo, la bacteria, y produce una lesión cutánea. Como vimos, hay otras enfermedades probablemente que van a discutir en dermato cuando roten o acá. Cuando han visto alguna otra enfermedad, por ejemplo, se puede parecer a una lesión por leishmania, pero lo malo es que esta es una zona necrótica. Puede ser por una enfermedad por esporotricosis Schenki, pero debe haber más lesiones o a nivel de una cadena ganglionar. O sea, hay que hacer diagnóstico diferencial. Evoluciona solamente en áreas expuestas, de una pápula a una úlcera necrótica indolora, y puede haber síntomas generales. La mortalidad es alta sin tratamiento, llámese hasta un 40%, y con tratamiento puede caer hasta menos del 5%. O sea, que fallezca el 40% de pacientes es bastante, porque podemos hablar en el caso de dengue, la letalidad es súper baja. Casos graves, no todos fallecen y solamente algunos que no van a evolucionar bien. Igual el caso de COVID, cuando hubo 5 eran severos y son 5% del total y son de poco fallecían. De los altos, el tema fue que era altamente infeccioso y mucha gente se contagiaba. En esta enfermedad solamente son casos raros, 2 o 3 casos al año, pero de esos 2 o 3 casos al año, 2 fallecen, 1 fallece, o los 3 pueden fallecer. O sea, fallecen todos, fallecen la mayoría. Inhalación, las esporas también te puedes transmitir, quedan atrapadas en la zona de la nasofaringe, vía respiratoria alta, puede ocasionar necrosis pulmonar alveolar y puede ocasionar mediastinitis, abscesos, neumonías necrotizantes, y también tiene sus fases prodrómicas y fulminantes, y la mortalidad en este caso suele ser más alta. En el anterior es un 40-50%, acá va hasta un 90 y tantos por ciento. Tracto gastrointestinal, cuando en vez de tener el contacto o la aspiración de esporas, uno las ingiere. Obviamente, acá tenemos la protección, por así decirlo, gástrica, pero a veces no es del todo eficaz y la mortalidad puede ser tan baja como un 4%. O sea, no es tan letal, como a veces hay algún grado de deficiencia de esta protección habitual por el uso frecuente de IBPs, de inhibidores de bomba de protones, que quita la acidez y por lo tanto hace que las infecciones puedan avanzar. Y la cuarta presentación, ya nos hablamos de la presentación cutánea, ni la neumónica, sino la presentación de meningitis. Es raro, como forma primaria es rara, pero usualmente cuando se da como secundaria a las anteriores formas, como la ingesta, como la inoculación o la neumónica, suele ser más frecuente, hasta un 30%, y la mayoría suele fallecer, 100% casi. Diagnóstico, cultivo, métodos de biología molecular, PCR, como les digo, PCR para anthrax y para todo, y maldito. Entender que cuando hubo el tema del anthrax fue un tema también del año 2000, 2001, donde se mencionaba que se transmitía por esporas en sobres. No sé si se acordarán que mencionaban que enviaban estos microorganismos en sobres al correo de Estados Unidos, y por lo tanto se trató de determinar cómo puedo diagnosticar una enfermedad sin tener la exposición necesaria. O sea, tratar de disminuir o evitar este contacto. Y es por eso que se determinó los métodos de biología molecular, hacer métodos de contacto en panel como los GeneXpert, en los que se utilizaban. El GeneXpert es una plataforma y se mete la muestra, no se toma contacto con eso, lo analiza y te dice si eso no es. El microorganismo es susceptible a múltiples antibióticos, o sea, es sumamente
muere con cualquier cosa. Obviamente no es susceptible a algunas cosas como cefalosporina y el cóter, pero por eso la sospecha tiene que predominar. Uno sospecha que puede tener una inoculación por este microorganismo, si se encuentra así, y darle tratamiento. Muchas veces uno da tratamiento y lamentablemente no trata otra cosa y lo cubre de manera cruzada, ¿no? Ese puede ser una celulitis, una lesión ulceral y lo trata con betalactámicos y la mayoría lo cubre. Cuando se trata de meningitis, sí el tratamiento varía porque hay que hacer uso de tratamiento combinado, quinolonas, altas dosis, con carbapenémicos, incluso con cobertura para gram positivos, porque hace susceptibilidad a otras infecciones, coinfecciones. Y en el caso de que sea sistémico sin meningitis, usar cipro con clinda, más o menos linezolid o en vez de la clinda, porque tendré la misma cobertura para hacer el manejo. También puede usarse. El tema es que cuando es meningitis se da amplia cobertura por el tema de que la letalidad es el 100% y como puede hacer propensión a otras infecciones, hay que hacer la cobertura adecuada. Y cuando es transcutáneo, si es síntoma localizado, sin síntomas sistémicos, solamente tratamiento local, monoterapia, quinolonas, clindamicina, idealmente. Observaciones, como les mencionaba, en este microorganismo, este agente infeccioso fue asociado bastante a bioterrorismo en el 2001 o 2000 en el tema de Estados Unidos. Es por eso que técnicas de biología molecular avanzaron bastante en esta época, así que también tiene un poco de historia que les invito a que ustedes lean. Y eso sería todo.